Capítulo 1. El sonido que despertó la ciudad. La noche caía sobre San Lucía como un manto pesado. Y el viento arrastraba susurros entre las calles empedradas. Todo parecía en silencio. Hasta que un sonido agudo y profundo rompió la quietud. La campana de la vieja iglesia del centro había comenzado a sonar. Pero no era un sonido común. Parecía filtrarse directamente en los corazones de quienes tenían alma limpia. Y de repente, la ciudad entera se dividió entre quienes la escuchaban y quienes no. Isabella despertó con un sobresalto. Sus ojos brillando en la oscuridad. Ella había oído la campana. Nadie más lo había hecho. O al menos eso creía. Pues al mirar a su alrededor, las sombras de su familia dormida parecían inmóviles, ajenas a aquel llamado divino. El aire olía a incienso antiguo. Aunque no había fuego encendido en su habitación, cada tañido parecía decirle algo que no podía comprender, pero que sabía que cambiaría su vida para siempre. Con pasos silenciosos, descendió por las escaleras de madera que crujían bajo su peso, y salió a la calle. La luna iluminaba el campanario con un brillo espectral, y la campana seguía resonando, cada golpe vibrando en el suelo, en las paredes, dentro de su pecho. Isabella sintió un temblor recorrer su cuerpo. Aquella llamada no era para todos, solo para los justos. Al acercarse a la iglesia, notó algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta, algo que jamás había visto. Un aire frío y denso la envolvió al entrar, mezclándose con un silencio absoluto que parecía devorar cada sonido del mundo exterior. Dentro, el altar parecía irradiar una luz tenue, casi imperceptible, que contrastaba con la penumbra de los bancos vacíos. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y las velas, aunque apagadas, emitían un leve resplandor dorado. Isabella avanzó hacia el altar, guiada por la campana que seguía sonando, pero que parecía ahora más cercana, como si su corazón fuera el único timbre capaz de escucharla. En aquel instante, un susurro recorrió la nave. Solo los puros de corazón pueden escucharme. La voz era antigua, profunda, llena de autoridad, y sin embargo, con un extraño toque de ternura. Isabella supo entonces que había sido elegida para algo mucho más grande que su propia vida. Esa noche, mientras la campana seguía repicando entre sombras y secretos, Isabella comprendió que nada volvería a ser igual. Cada campanada era un juicio silencioso, un llamado a la justicia, y también, quizás, el comienzo de una aventura que revelaría los misterios más oscuros y sagrados de San Lucía. Capítulo 2. La mirada de los ángeles. Isabella no podía dormir. La campana seguía resonando en su memoria, cada tañido grabándose como un eco imposible de ignorar. Aquella mañana, cuando la luz del amanecer apenas tocaba los tejados de San Lucía, decidió regresar a la iglesia. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de miedo y asombro la impulsaba hacia el misterio que nadie más parecía percibir. Al entrar, la penumbra la envolvió como un abrazo frío. Pero esta vez, no estaba sola. En los bancos vacíos, figuras de luz comenzaron a formarse, como siluetas humanas pero translúcidas, flotando suavemente sobre el suelo de piedra. Isabella contuvo la respiración. Eran ángeles. Sus ojos, brillando con un fuego sagrado, parecían mirarla directamente, como si conocieran cada secreto de su alma. «No tengas miedo», susurró una voz que parecía surgir de todas partes a la vez. «Te hemos estado esperando». Isabella sintió un temblor recorrerle la espalda. Cada palabra vibraba en su pecho como un segundo tañido de la campana. Los ángeles se movían lentamente, casi danzando, y sus alas, aunque invisibles en la penumbra, provocaban un viento suave que hacía temblar las velas apagadas. La niña comprendió que estaba ante algo que superaba cualquier comprensión humana, un mensaje divino. Uno de los ángeles se acercó más, su figura irradiando una luz que no quemaba, sino que iluminaba desde dentro. «San Lucía está en peligro», dijo. «Solo aquellos que escuchan la campana pueden salvarla. Pero primero, debes aprender a ver lo que otros ignoran». Isabella sintió como una visión la invadía. Vio los pecados ocultos de la ciudad, los secretos que los habitantes guardaban bajo sonrisas cotidianas. La campana, entendió, no era solo un instrumento, era un juez invisible, un medio para revelar la verdad y seleccionar a los puros de corazón. De repente, una sombra cruzó la nave, y el ángel se desvaneció. Isabella quedó sola otra vez, pero ya no era la misma. Sus ojos, abiertos a lo invisible, podían percibir las pequeñas irregularidades del mundo, los gestos ocultos, las mentiras disfrazadas de bondad. Cada sonido de la campana futura sería un recordatorio de su misión. Cuando salió de la iglesia, la luz del sol tocaba su rostro, pero Isabella solo podía pensar en lo que había visto. La ciudad continuaba con su rutina diaria,
ajena a los ángeles que vigilaban desde las sombras y a la niña que, sin saberlo, se había convertido en su mensajera. Cada mirada que lanzaba al mundo parecía contener un secreto que nadie más podía comprender. Esa mañana, San Lucía permanecía tranquila, pero Isabella sabía que la calma era frágil. La verdadera prueba apenas comenzaba, y la campana, silenciosa por ahora, aguardaba el momento de despertar nuevamente, para elegir quién sería justo y quién no. Capítulo 3. Secretos detrás del altar. La iglesia parecía tranquila bajo la luz gris de la tarde, pero Isabella sabía que la calma era solo un velo. Cada paso que daba resonaba sobre el piso de piedra, como si el edificio mismo contuviera un latido secreto. Cuando llegó al altar, algo extraño la hizo detenerse, una grieta apenas perceptible, oculta entre los relieves dorados y el mármol gastado. La campana había dejado de sonar, pero en el aire aún flotaba su eco, recordándole que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Con manos temblorosas, Isabella deslizó los dedos sobre la piedra fría. La grieta cedió ante su toque, y con un crujido profundo, una pequeña puerta se abrió ante sus ojos. Un olor antiguo, mezcla de incienso rancio y tierra húmeda, emergió de la oscuridad. Respiró hondo, consciente de que cruzar ese umbral significaba adentrarse en secretos que ningún mortal debía conocer. Al descender por las escaleras estrechas, la penumbra se volvió casi tangible. Las velas, mágicamente encendidas, proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia, formando figuras humanas que se inclinaban como en un ritual silencioso. Isabella avanzó, guiada por un murmullo lejano, un susurro que parecía emanar de las paredes mismas: conoce lo que fue escondido, y el juicio te encontrará. Al llegar a la cámara subterránea, quedó paralizada. Las paredes estaban cubiertas de antiguos pergaminos y libros polvorientos, escritos en lenguas que solo un corazón puro podía descifrar. Dibujos de símbolos y rituales que mezclaban luz y oscuridad parecían moverse ante su mirada, mostrando escenas de justicia y castigo, de pecadores que habían sido revelados y desterrados por la campana. Isabella comprendió que la iglesia no solo era un lugar de oración, era un guardián de secretos sagrados, un tribunal invisible que evaluaba la pureza del alma. De repente, un pergamino flotó hacia ella, como impulsado por una mano invisible. Al abrirlo, vio su propio nombre inscrito, junto con otras personas de la ciudad. Cada nombre estaba acompañado de símbolos que cambiaban lentamente de forma, revelando secretos que la campana habría juzgado. Isabella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No todos los que escuchaban la campana eran inocentes. Mientras contemplaba los textos, escuchó un susurro detrás de ella: el juicio comienza. Isabella, y solo tú puedes guiarlo. Giró lentamente, pero no había nadie, solo la penumbra, los pergaminos y la sensación de que la ciudad entera dependía de lo que ella haría a continuación. Esa noche, Isabella salió de la iglesia con los ojos brillando de determinación. La campana no había sonado, pero su eco seguía dentro de ella, recordándole que lo oculto siempre encuentra la manera de revelarse, y que los justos tendrían un papel decisivo en el destino de San Lucía. Capítulo 4. La prueba de los justos. La ciudad de San Lucía despertó con un murmullo extraño. La campana, que durante noches enteras había llamado solo a los puros de corazón, permanecía silenciosa, pero su eco parecía palpitar en cada calle, en cada esquina, resonando en los corazones de quienes aún conservaban algo de verdad en sus almas. Isabella, con los pergaminos del sótano bajo el brazo, sabía que el juicio no había hecho más que comenzar. Al mediodía, se dirigió a la plaza principal, donde los habitantes comenzaban a reunirse, inquietos. La niña, que apenas era comprendida por los adultos, sentía la pesada responsabilidad de guiar a quienes la campana había marcado. Sus ojos recorrían la multitud, buscando señales, destellos que solo los justos podían emitir, y los encontró: pequeñas vibraciones, miradas nerviosas, gestos de sinceridad involuntaria que parecían brillar bajo la luz del sol. Escuchen, dijo Isabella con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. La campana nos llama a todos, pero solo los que tienen pureza en el corazón podrán escucharla nuevamente. Nadie la entendió al principio. Algunos se rieron, otros fruncieron el ceño. Pero entonces, un sonido tenue comenzó a filtrarse entre los edificios, un repicar casi imperceptible que solo ciertos oídos podían percibir. Los elegidos se miraron entre sí, confundidos y asustados, mientras quienes no escuchaban sentían un vacío creciente, un miedo inexplicable que los hacía retroceder. Isabella condujo a los que escuchaban hacia la iglesia, donde cada paso estaba cargado de tensión. Los ángeles que antes había visto en las sombras parecían observarla desde la penumbra, aprobando o advirtiendo.
invisibles pero presentes. Cada persona que cruzaba el umbral enfrentaba un juicio silencioso. La campana no solo sonaba, también revelaba la verdad de cada corazón. Al entrar en la nave central, un susurro recorrió el aire: solo los justos podrán continuar. Algunos cayeron de rodillas, sintiendo remordimiento, miedo o confusión. Otros se mantuvieron firmes, con la mirada limpia, mostrando que su alma estaba alineada con la justicia que la campana exigía. Isabella comprendió entonces que su papel no era solo guiar, sino reconocer y proteger a los elegidos. Pero no todos estaban listos para enfrentar la verdad. Entre la multitud, un hombre de semblante severo apartó la mirada, ocultando un secreto oscuro que la campana ya había detectado. La tensión creció, y con ella, la sensación de que San Lucía estaba al borde de una revelación que nadie podría ignorar. Esa noche, mientras la luna iluminaba el campanario silencioso, Isabella comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. Cada elección, cada acto de sinceridad o mentira, determinaría quién sería digno de escuchar la campana de nuevo, y quién caería bajo su juicio silencioso. Capítulo 5. Los pecados revelados. La noche cayó sobre San Lucía con un silencio denso, apenas roto por el murmullo lejano de la brisa entre los árboles. Pero dentro de la iglesia, la campana que solo los justos podían escuchar comenzaba a vibrar suavemente, como un latido contenido. Isabella estaba de pie frente al altar, con los pergaminos en la mano, consciente de que esta noche no habría retorno. Los secretos más oscuros de la ciudad estaban a punto de ser expuestos. Un resplandor dorado emanó de la campana, iluminando los rostros de quienes habían sido elegidos. Cada persona sentía un calor extraño en el pecho, una mezcla de temor y expectativa. De pronto, visiones comenzaron a aparecer ante sus ojos: imágenes de acciones ocultas, de palabras crueles susurradas en la oscuridad, de traiciones y mentiras cuidadosamente escondidas. Todo lo que habían creído que nadie veía, la campana lo mostraba ahora. Isabella comprendió que su misión iba más allá de guiar a los puros de corazón, debía enfrentar a la ciudad con la verdad, aunque ésta doliera. La campana no miente, susurró. Cada pecado se mostrará, y solo aquellos que acepten la verdad podrán permanecer. El primer rostro se transformó frente a ella: don Manuel, el comerciante respetado. Estaba envuelto en imágenes de engaños y codicia. La multitud observaba, horrorizada y fascinada al mismo tiempo. Algunos querían apartar la mirada, pero no podían. La luz de la campana parecía atravesar hasta lo más profundo de sus almas, revelando aquello que habían intentado ocultar incluso de sí mismos. Luego fue doña Carmen, la maestra amable de todos, cuyos secretos de envidia y pequeñas traiciones saltaron ante los ojos de Isabella y los presentes. La tensión crecía, y con ella, un sentimiento de justicia sagrada que nadie podía ignorar. La ciudad entera estaba siendo juzgada, pero no por hombres, sino por un instrumento divino que solo escuchaban los justos. Isabella sintió un temblor recorrer su cuerpo cuando la campana se detuvo un instante y luego volvió a sonar. Más fuerte, más profunda. Cada golpe parecía exigir arrepentimiento, y aquellos que habían sido expuestos bajaban la cabeza, algunos llorando, otros en silencio, incapaces de negar la evidencia que la luz mostraba. Entre la multitud, un joven se apartó, con el corazón latiendo rápido, consciente de que su pecado aún no había sido revelado. La campana lo llamó silenciosamente, y un frío recorrió su espalda. Isabella supo que él sería el próximo, y que cada revelación traería nuevas consecuencias, transformando para siempre la vida de San Lucía. Esa noche, cuando Isabella salió de la iglesia, la ciudad permanecía en un estado de suspenso. Entre miedo y asombro, la campana había hablado. Los secretos habían sido expuestos, y la justicia divina, invisible pero innegable, comenzaba a recorrer cada calle, cada casa, cada alma. Capítulo 6. El visitante del cielo. El amanecer se filtraba lentamente entre los vitrales de la iglesia, pintando de rojo y dorado los bancos vacíos. Isabella estaba de rodillas frente al altar, aún sintiendo el peso de los secretos revelados la noche anterior. Cada nombre, cada pecado expuesto, había dejado cicatrices invisibles en la ciudad, y ahora, un silencio extraño llenaba San Lucía. Pero aquel silencio no duraría mucho. Un destello de luz recorrió la nave central, como si un rayo divino hubiera atravesado la piedra y el aire. Isabella se incorporó de un salto, con el corazón latiendo como un tambor. Allí, frente a ella, apareció una figura que no podía pertenecer a este mundo: un hombre alto, con ropajes resplandecientes, ojos que contenían la claridad de 1000 amaneceres y un aura que mezclaba autoridad y ternura infinita. Isabella comprendió al instante que no era un ser humano, era un visitante del cielo. Isabella, dijo con voz profunda,
resonando en cada rincón de la iglesia. No temas. He venido a guiarte, a revelarte lo que la campana aún no ha mostrado. Cada palabra parecía penetrar en lo más profundo de su ser, despertando una mezcla de reverencia y asombro. La figura extendió las manos, y la luz que de él emanaba hizo que los pergaminos y los nombres escritos flotaran suavemente en el aire, danzando como hojas atrapadas en un remolino de aire divino. San Lucía está al borde de un cambio, continuó el visitante. La justicia de la campana es solo el comienzo. Hay fuerzas que esperan aprovechar la oscuridad, y solo tú puedes interceder. Debes aprender a ver no solo los pecados, sino también las intenciones, las decisiones que aún no se han manifestado. Isabella sintió un mareo, como si su mente se expandiera para abarcar visiones imposibles. Vio fragmentos del futuro, calles llenas de susurros, rostros temerosos, y actos de valor que podrían salvar o condenar a la ciudad. Comprendió que su misión era más grande de lo que jamás había imaginado. Pero, ¿por qué yo?, susurró, su voz temblando entre la reverencia y el miedo. Porque tu corazón escucha la verdad, y la campana te ha elegido, respondió el visitante. La oscuridad intentará desviarte, pero cada tañido será un recordatorio de lo que es justo. Escúchala, y guiarás a quienes aún pueden ser salvados. Antes de desaparecer, el visitante dejó una última advertencia: no todos los que oyen la campana son puros, y algunos que parecen justos aún deben demostrarlo. Vigila, Isabella, porque el juicio continúa, y ahora, el peligro se vuelve tangible. Cuando la luz se desvaneció, Isabella quedó sola, pero transformada. Sus ojos brillaban con una claridad nueva, y su corazón latía con la fuerza de la misión que le había sido confiada. La campana permanecía en silencio, pero su eco interior le recordaba que cada acto, cada decisión, estaba siendo observado. La verdadera batalla apenas comenzaba, y el visitante del cielo había encendido un fuego en su alma que nada podría apagar. Capítulo 7. La campana silente. La mañana llegó con un silencio extraño que pesaba sobre San Lucía. La ciudad, acostumbrada al repicar de la campana que solo los justos podían oír, permanecía inquieta. Pero hoy, no había sonido, ni un tañido, ni un murmullo, ni siquiera el eco familiar que había guiado a Isabella y a los elegidos durante semanas. La ausencia era insoportable, y en ese vacío, cada sombra parecía cobrar vida. Isabella se apresuró hacia la iglesia, los pergaminos antiguos bajo el brazo temblando con cada paso. Al cruzar las puertas de madera, sintió un frío intenso que la recorrió de pies a cabeza. La nave central estaba bañada en penumbra, y el altar, que antes brillaba con la luz de la campana, ahora parecía un bloque de piedra opaca, ajeno a cualquier energía divina. Cada rincón estaba en silencio absoluto, como si el mundo hubiera contenido la respiración. No puede ser, susurró Isabella, sus dedos temblando al rozar el mármol. La campana se ha detenido. Un murmullo lejano comenzó a surgir, apenas audible, como si alguien susurrara desde el otro lado de la realidad. Isabella cerró los ojos y percibió un mensaje que no venía de ningún sonido físico, sino del corazón mismo: el peligro se aproxima. Aquellos que buscan corromper la justicia acechan. Su respiración se volvió rápida, y un escalofrío recorrió su espalda. La campana silenciosa no era solo una ausencia, era una advertencia. En la penumbra, figuras se movían con cautela, sombras que no pertenecían a los ángeles ni a los elegidos. Isabella comprendió de golpe que la ciudad estaba siendo observada, y que la justicia que la campana impartía podía ser desafiada. Cada pecado oculto, cada intención oscura, ahora podía actuar sin ser contrarrestada por el repicar divino. De repente, un golpe seco resonó en el suelo del altar. Isabella giró con rapidez y vio un objeto que no había estado allí antes: una caja de madera negra, adornada con símbolos que ardían levemente con un fuego frío. La campana permanecía muda, pero la caja parecía latir con un poder silencioso, como si contuviera la clave para despertar nuevamente su voz. Isabella se acercó, consciente de que cada movimiento podía cambiar el destino de San Lucía. Al abrir la tapa, una luz azulada emergió, iluminando pergaminos que revelaban nombres, traiciones y secretos aún más profundos que los anteriores. La ciudad estaba al borde de un caos invisible, y la responsabilidad de Isabella se volvía más pesada. Debía proteger la pureza, guiar a los elegidos y enfrentar la oscuridad que ahora caminaba entre ellos. Mientras la noche se acercaba, Isabella comprendió que la verdadera prueba no era escuchar la campana, sino actuar cuando la justicia estaba muda. La ausencia del sonido había dejado un vacío que solo los valientes podían llenar. Y en ese silencio, el destino de San Lucía pendía de un hilo, esperando a la joven que había sido elegida para guiarlo. Capítulo 8. Voces en la oscuridad.
La noche había caído sobre San Lucía con un manto de niebla que hacía que cada farol pareciera una llama temblorosa en medio de un océano de sombras. Isabella avanzaba lentamente por los pasillos de la iglesia, con los pergaminos apretados contra su pecho y la sensación de que algo invisible la seguía. La campana permanecía muda, y el silencio parecía resonar más fuerte que cualquier sonido. Entonces los oyó, voces susurrantes, apenas perceptibles, que parecían provenir de los muros mismos. No eran palabras claras, sino fragmentos de secretos, lamentos de almas antiguas y advertencias que se entremezclaban con un tono de urgencia sobrenatural. Isabella detuvo su paso, intentando concentrarse en cada susurro, consciente de que no podía apartar la mirada de aquello invisible pero palpable. «Escucha», susurró una voz etérea, directamente en su mente. «Ellos caminan entre ustedes. La justicia debe actuar antes de que la oscuridad se apropie de todo». Isabella tragó saliva. Las voces eran muchas, diferentes y entrelazadas, cada una contando un fragmento de traición, de pecado oculto, de secretos que habían permanecido dormidos por generaciones. Cada historia estaba marcada por un tono de desesperación que hacía que el corazón de la joven latiera con fuerza, mientras comprendía que la ciudad estaba más vulnerable que nunca. Al acercarse al altar, vio que los pergaminos antiguos se habían movido, formando un círculo. La luz azulada que antes emanaba de la caja negra ahora parpadeaba, proyectando sombras danzantes que parecían representar escenas del pasado y del futuro. Isabella comprendió que esas voces no eran simples advertencias, sino guías, le mostraban caminos, decisiones que podrían salvar o condenar a San Lucía. Pero no todos escuchaban. Entre la multitud que había seguido sus pasos, algunos permanecían ciegos ante las advertencias, incapaces de percibir la verdad, sus corazones endurecidos por secretos y miedos. Isabella sintió un escalofrío. No todos los elegidos estaban preparados para enfrentar la oscuridad que ahora se movía con sigilo entre ellos. De repente, una sombra se deslizó frente a ella, más rápida que cualquier humano, y desapareció entre los bancos. Las voces crecieron, ahora mezcladas con un grito urgente, implorando atención. Isabella comprendió que la campana no necesitaba sonar para impartir justicia. Incluso en su silencio, el juicio continuaba, y cada susurro era un llamado a la acción. Mientras la noche se cerraba sobre la iglesia, Isabella levantó la vista y murmuró para sí misma: «No permitiré que San Lucía caiga en la oscuridad. Escucharé cada voz, y guiaré a los justos, aunque el mundo entero permanezca ciego». Y así, en la penumbra, con las voces de los siglos resonando en su mente, Isabella comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba, y que cada decisión definiría el destino de todos los que habitaban la ciudad. Capítulo 9. La sombra que camina entre nosotros. El amanecer llegó sobre San Lucía, pero la luz parecía más pálida, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Isabella caminaba por las calles vacías, cada paso resonando en el empedrado silencioso. Desde la noche anterior, había sentido una presencia, una sombra que no pertenecía a la iglesia ni a los elegidos, sino que se movía con voluntad propia, invisible para todos, excepto para quienes tenían el corazón limpio. «No puedo ignorarla», murmuró, sus ojos escaneando cada esquina, cada portal. «Está aquí, y nos observa». De repente, un susurro helado recorrió la plaza. La sombra se manifestaba, jugando con la percepción de Isabella. Los contornos de figuras humanas parecían deformarse, y en cada rostro, incluso el más inocente, percibió una vibración extraña, un secreto que luchaba por permanecer oculto. La campana permanecía en silencio, pero su eco interior le recordaba que cada acto de la sombra sería juzgado. Al entrar en la iglesia, Isabella notó que las velas se inclinaban hacia un lado, como si un viento invisible atravesara la nave. Entre los bancos, la sombra se movía con una lentitud que desafiaba toda lógica, creando siluetas alargadas que parecían arrastrar los pecados de los habitantes detrás de ellas. La joven sintió un escalofrío. No solo era un ente, era una manifestación de todo lo que la ciudad había ocultado, alimentándose del miedo y la duda. «Isabella», susurró una voz antigua, recordándole las advertencias del visitante del cielo. «La oscuridad toma forma, y solo tu justicia puede contenerla». Con el corazón acelerado, la joven recorrió los pasillos, colocando los pergaminos alrededor del altar. Cada nombre escrito emitía una luz tenue, formando un círculo protector. La sombra se acercaba, distorsionando la realidad, intentando atravesar la barrera de luz. Isabella alzó las manos, y un brillo azul emanó de su interior, envolviendo el círculo, fortaleciéndolo. El enfrentamiento fue silencioso pero intenso. La sombra parecía conocerse cada miedo de Isabella, cada duda que había sentido desde que la campana la eligió.
Pero la joven permaneció firme, recordando cada susurro, cada visión de los ángeles, cada nombre de los elegidos. La luz y la oscuridad chocaban, vibrando en el aire con una tensión que parecía a punto de romper la realidad misma. Cuando la sombra finalmente retrocedió, disipándose en la penumbra, Isabella cayó de rodillas, exhausta pero triunfante. La campana permanecía muda, pero su presencia interior brillaba más fuerte que nunca, recordándole que la verdadera lucha apenas comenzaba, y que cada acto de justicia sería una chispa que podría salvar o condenar San Lucía. Capítulo 10. El juicio de la traición. El aire en San Lucía estaba cargado de un presagio inquietante. La campana permanecía en silencio, pero su ausencia hablaba más fuerte que cualquier sonido, anunciaba que la ciudad estaba al borde de un cambio irreversible. Isabella caminaba entre las sombras de la iglesia, con los pergaminos en la mano, consciente de que esta noche, la justicia debía enfrentar a uno de los suyos. No puede ser, susurró, mientras su mirada se fijaba en don Manuel, cuyo rostro había cambiado desde que la campana comenzó a revelar secretos. Había algo en él, una decisión oculta que amenazaba con deshacer todo lo que la justicia había construido. Al acercarse, Isabella percibió una vibración extraña, el corazón de don Manuel latía al ritmo de una intención oscura que solo ella podía sentir. La sombra que había enfrentado días antes se manifestaba ahora a través de él, alimentándose de su codicia y miedo. Los pergaminos brillaron, pero su luz parecía insuficiente para contener la traición que se gestaba. «No puedes esconderte más», exclamó Isabella, levantando la voz mientras el viento recorría la nave, levantando polvo y hojas de pergamino. «La campana te juzga aunque esté en silencio». Don Manuel retrocedió, sus ojos reflejando terror y desesperación. Intentó excusar sus acciones, susurrando mentiras que la luz de los pergaminos desbarató al instante. Cada palabra de engaño era iluminada, revelando sus secretos más oscuros, negocios corruptos, traiciones a amigos y la manipulación de quienes confiaban en él. De pronto, la sombra se deslizó desde su espalda, una extensión de su alma corrompida, y comenzó a envolverlo. Isabella comprendió que este juicio no era solo espiritual, sino tangible. La traición de don Manuel estaba alimentando a la oscuridad que amenazaba a toda la ciudad. Con determinación, Isabella extendió los brazos, y una luz azul emanó desde su corazón, irradiando sobre la sombra. Cada pergamino brilló con fuerza, formando un círculo que atrapó a don Manuel y su oscuridad. La lucha fue silenciosa pero intensa, la traición enfrentada por la justicia, la codicia combatida por la pureza. Finalmente, la sombra se disipó, y don Manuel cayó de rodillas, temblando, consciente de que había sido descubierto y juzgado. La ciudad, invisible desde fuera, respiró aliviada. La justicia había prevalecido esta vez. Pero Isabella sabía que la oscuridad nunca descansaba, y que otros traidores podrían surgir en cualquier momento. Mientras el amanecer iluminaba la iglesia, la campana permanecía silenciosa, pero Isabella sentía su latido en el corazón, recordándole que cada elección, cada verdad revelada, definiría el destino de San Lucía. La traición había sido juzgada, pero la guerra entre la luz y la sombra apenas comenzaba. Capítulo 11. La venganza de la oscuridad. La noche cubría San Lucía como un manto de plomo. Las casas parecían susurrar secretos, y el aire estaba cargado de un frío que calaba hasta los huesos. Isabella caminaba por las calles desiertas, sintiendo la presencia de la sombra que días atrás había enfrentado. Esta vez, no estaba sola. La oscuridad había reunido su fuerza, y se movía con intención, como si cada sombra de la ciudad fuera un brazo dispuesto a atraparla. Un grito lejano rompió el silencio, y luego otro, hasta que la ciudad entera parecía murmurar de dolor y miedo. Los elegidos habían sido atacados en sus hogares, confrontados con imágenes de sus propios temores, proyectadas por la sombra que ahora actuaba con astucia y rencor. Isabella corrió hacia la iglesia, consciente de que cada segundo que pasaba podía significar la pérdida de otro corazón puro. «No podemos permitir que esto continúe», dijo para sí misma, mientras sus ojos recorrían los callejones. «La campana nos guiará, si aprendemos a escuchar incluso en su silencio». Al llegar, la luz azul de los pergaminos empezó a vibrar con intensidad, iluminando la nave con un resplandor que parecía contener la esencia de todos los elegidos. La sombra apareció de repente, proyectando formas que recordaban a los pecadores más oscuros y a los traidores recientes, mezclando miedo y confusión. Isabella entendió que no bastaba con proteger a los elegidos. Debía confrontar directamente la venganza de la oscuridad. Extendió los brazos y dejó que la energía de los pergaminos fluyera a través de ella, formando un círculo protector que iluminó la iglesia con un azul intenso. La sombra rugió, y la luz la atravesó,
revelando su verdadera forma. No era solo una presencia, sino la manifestación de todos los pecados, miedos y traiciones no juzgadas de San Lucía. Cada golpe de la sombra hacía temblar las paredes, y cada chispa de luz parecía contener siglos de justicia reprimida. «No te venceré», gritó Isabella, mientras la campana resonaba en su interior, su eco guiando cada movimiento. Con cada suspiro, cada gesto de determinación, la luz de los pergaminos se fortalecía, atrapando a la sombra en un torbellino de energía pura. Finalmente, la oscuridad retrocedió, dejando tras de sí un silencio pesado pero cargado de esperanza. Isabella cayó de rodillas, exhausta pero firme, comprendiendo que la venganza de la sombra había sido solo un aviso. La batalla no había terminado, y San Lucía aún dependía de su guía para sobrevivir a lo que estaba por venir. Mientras la luna iluminaba el campanario silencioso, Isabella sintió el latido de la campana en su pecho, recordándole que cada elección, cada acto de justicia y cada revelación aún definían el destino de todos. La oscuridad había intentado vengarse, pero la luz aún tenía fuerza, y la joven sabía que no podía rendirse. Capítulo 12. El origen de la campana. La niebla envolvía a San Lucía como un velo de secretos antiguos. Isabella se encontraba frente al campanario, observando la campana que, durante tantas noches, había marcado a los justos y revelado los pecados de los impuros. Pero hoy, algo había cambiado. Un resplandor extraño emanaba del metal antiguo, pulsando como si contuviera un corazón invisible. «Debe haber algo más, algo que nunca nos dijeron», murmuró Isabella, con los pergaminos temblando en sus manos, mientras ascendía por la escalera de caracol del campanario. Cada paso resonaba con un eco misterioso. Al llegar a la cima, vio grabados antiguos en la campana, símbolos que no había notado antes. Al tocarlos, un torrente de visiones la atravesó. Veía aldeas olvidadas, sacerdotes que habían protegido secretos sagrados y demonios que intentaban corromperlos. Comprendió que la campana no era solo un instrumento de justicia, sino un portal entre lo divino y lo humano, un vínculo entre la verdad y la conciencia de cada alma. «No es solo justicia, es revelación», susurró, comprendiendo que todo lo que había sucedido en San Lucía estaba conectado con su existencia y propósito. Cada pecado revelado, cada traición, cada acto de pureza, formaba parte de un ciclo que la campana mantenía vivo desde siglos atrás. De repente, un viento frío giró a su alrededor, y una voz antigua resonó en su mente: «Isabella, la campana te eligió porque tú comprendes lo que los demás temen. Su origen es la prueba eterna, distinguir la luz de la sombra, lo justo de lo corrupto. Pero cuidado, cada elección afecta no solo a San Lucía, sino al equilibrio entre mundos». Isabella sintió un vértigo, como si el campanario flotara en un espacio entre lo tangible y lo divino. Las visiones mostraban la creación de la campana, forjada por manos humanas bendecidas y maldecidas, destinada a revelar el alma de aquellos que escuchaban su llamado. Cada golpe de su metal no solo sonaba, sino que decidía el destino, marcando quién era digno y quién caería en el olvido o la perdición. Entonces, todo lo que hemos vivido, cada traición, cada sacrificio, ha sido parte de su prueba, murmuró Isabella, comprendiendo la magnitud de su misión. La campana no solo juzgaba, enseñaba, advertía y protegía, pero también exigía vigilancia constante. Cuando bajó del campanario, Isabella sentía la certeza de que la batalla final estaba cerca. La campana, aunque silenciosa, palpita en cada corazón puro, y su origen revelado le daba una nueva fuerza. Sabía que debía guiar a los justos, enfrentar la oscuridad y proteger el equilibrio que había mantenido San Lucía durante siglos. Esa noche, mientras la luna iluminaba la ciudad, Isabella comprendió que su destino y el de la campana estaban entrelazados. La verdad sobre su origen estaba al descubierto, pero la lucha por la justicia y la luz apenas comenzaba. Capítulo 13. La noche del juicio final. La ciudad de San Lucía estaba envuelta en un silencio mortal, como si el mundo contuviera la respiración. Isabella caminaba por las calles desiertas, sintiendo en cada paso el peso de la campana y de los secretos que había revelado. La noche había llegado, pero no era una noche común. Un presagio oscuro se cernía sobre todos, y la sombra que había amenazado desde hacía semanas estaba más fuerte, más audaz y más cercana que nunca. «Esta es la última prueba», susurró Isabella, mientras el viento helado le erizaba la piel. «Debo proteger a los justos, o todo estará perdido». Desde el campanario, un resplandor azul emanaba de los pergaminos, como un faro para los elegidos. La sombra apareció de repente en la plaza central, distorsionando la realidad y proyectando figuras horribles que imitaban los peores miedos de cada persona. Los aldeanos, paralizados por el terror, no podían moverse ni gritar.
Isabella comprendió que la justicia silenciosa de la campana debía convertirse en acción concreta. Esta era la noche del juicio final. Con determinación, levantó los pergaminos hacia la sombra. Cada nombre escrito brillaba con intensidad, formando un círculo de luz que parecía contener la esencia de todos los elegidos. La sombra rugió, avanzando, y los temores de los habitantes se materializaron: traiciones, codicias, secretos ocultos que ahora cobraban forma física, intentando quebrar la protección de Isabella. «No pasarán», gritó Isabella, mientras la energía de la campana, aunque silenciosa, vibraba dentro de su pecho, guiando cada movimiento. «La justicia prevalecerá». Un enfrentamiento silencioso pero violento estalló: luz contra sombra, verdad contra mentira, pureza contra corrupción. Cada golpe de la sombra parecía absorber toda esperanza, pero cada chispa de luz que surgía de los pergaminos irradiaba un poder ancestral, recordando a todos que la campana no juzgaba en vano. Finalmente, tras un momento que pareció eterno, la sombra retrocedió, debilitada, y se desvaneció en la niebla de la noche. La ciudad, exhausta pero viva, respiró aliviada. Isabella cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, comprendiendo que el juicio final había terminado, pero a un costo que solo los valientes podían entender. Mientras la luna iluminaba el campanario, Isabella sintió la presencia de la campana dentro de su corazón, silenciosa, eterna y vigilante. La justicia había triunfado, pero la responsabilidad de mantener el equilibrio permanecía. La noche del juicio final había revelado la fuerza de la luz, la fragilidad de la oscuridad y la verdadera misión de quien había sido elegida para guiar a San Lucía. Capítulo 14. Los secretos que permanecen. El amanecer se filtraba lentamente entre la niebla de San Lucía, pero la ciudad aún parecía atrapada entre la luz y la sombra. Isabella caminaba por las calles silenciosas, con los pergaminos bajo el brazo, consciente de que la noche del juicio final había dejado huellas profundas. Los sobrevivientes observaban el mundo con ojos distintos, como si cada secreto revelado hubiera cambiado su percepción de la realidad para siempre. «Todavía hay cosas que debo entender», murmuró Isabella, mientras entraba en la iglesia, sintiendo que la campana latía dentro de su pecho aunque permaneciera muda. Secretos que la luz aún no ha iluminado. Al recorrer los bancos y el altar, vio que algunos pergaminos habían cambiado solos, mostrando nombres y símbolos que antes estaban ocultos. Cada uno parecía contar una historia que había permanecido dormida, una verdad que aún debía ser confrontada. Isabella comprendió que los secretos no desaparecían con la luz, sino que esperaban el momento adecuado para emerger. De repente, una sombra suave pero persistente se deslizó entre los bancos. No era la misma oscuridad de antes, esta era más sutil, más inteligente, capaz de envolver el corazón de los vivos sin que ellos se dieran cuenta. La joven entendió que la verdadera prueba no era solo enfrentar la maldad evidente, sino descubrir la corrupción que se escondía en la mente y en el alma de aquellos que parecían puros. Cada elección, cada palabra, cada silencio, puede cambiarlo todo, susurró la voz del visitante del cielo, resonando en su mente. No solo la campana juzga, sino también la conciencia de quienes escuchan su llamado. Isabella cerró los ojos y percibió visiones de los habitantes, actos de bondad escondidos, traiciones olvidadas, arrepentimientos ocultos y deseos que jamás habían sido confesados. Comprendió que proteger la ciudad no significaba solo confrontar la oscuridad externa, sino guiar a cada alma hacia la luz de su propia verdad. Mientras el sol comenzaba a romper la niebla, Isabella levantó los pergaminos y sintió como la luz azul que emanaba de ellos iluminaba cada rincón de la iglesia. Cada secreto revelado parecía calmar un poco la sombra que aún acechaba. La campana, aunque silenciosa, parecía resonar con gratitud. La misión de Isabella avanzaba, y San Lucía estaba un paso más cerca de la verdadera justicia. Sin embargo, un último mensaje quedó grabado en su mente: el equilibrio depende de tu decisión final. La luz y la sombra aún están pendientes de un acto que determinará el destino de todos. Isabella comprendió que la última prueba aún estaba por llegar, y que su destino, y el de la ciudad, dependía de un último acto de coraje y verdad. Capítulo 15. El destino de San Lucía. La noche había caído sobre San Lucía con un silencio que pesaba más que cualquier sombra anterior. Isabella se encontraba frente al campanario, donde la campana descansaba en su mutismo eterno, pero con una presencia más poderosa que nunca. Sabía que la última prueba había llegado, la decisión final que determinaría el destino de la ciudad y de todos sus habitantes. «Todo depende de mí», susurró, sintiendo como cada latido de la campana resonaba dentro de su pecho. «La luz o la oscuridad, la justicia o la corrupción, todo está en mis manos». De pronto, la sombra que había amenazado durante semanas apareció, más fuerte,
más oscura y consciente de cada uno de los miedos y secretos de la gente de San Lucía. No era solo un ente. Era la manifestación de cada pecado no juzgado, cada traición, cada temor que había sido ignorado. La ciudad parecía contener la respiración mientras Isabella avanzaba hacia el altar, con los pergaminos brillando intensamente bajo la luz de la luna. «No te temo», exclamó Isabella, levantando los pergaminos. La justicia no depende del sonido de la campana, sino de la decisión de quienes escuchan su llamado. La sombra rugió y avanzó, pero cada nombre escrito en los pergaminos emitía un resplandor azul que debilitaba su fuerza. Isabella comprendió que la luz no podía eliminar la oscuridad por completo. Solo podía contenerla y guiar a los justos para que no cayeran en su influencia. La batalla no era solo física, sino espiritual. La determinación de Isabella, su claridad y su fe en la justicia, se convertían en el verdadero poder que sostenía a San Lucía, mientras la sombra retrocedía, intentando envolver la ciudad en un manto de terror. Isabella cerró los ojos y dejó que su voz interior guiara la energía de los pergaminos. La campana, aunque muda, vibró en su interior, y un tañido imaginario resonó en la mente de todos los justos, llenando sus corazones de valor y esperanza. La sombra finalmente se disipó en la niebla, y el silencio quedó intacto, pero esta vez no era opresivo. Era un silencio de victoria, de equilibrio restaurado. Isabella cayó de rodillas, exhausta, pero consciente de que había cumplido su misión. San Lucía estaba a salvo, al menos por ahora, gracias a su coraje, su fe y su comprensión de la verdadera esencia de la justicia. Mientras el primer rayo de sol iluminaba el campanario, Isabella miró la campana y sonrió, silenciosa y eterna. La campana había cumplido su propósito, no solo juzgar a los justos, sino enseñarles a ellos, y a ella, que la luz no siempre necesita un sonido para prevalecer. El destino de San Lucía estaba asegurado, pero la lección perduraría para siempre. La verdadera justicia reside en el corazón de quienes eligen la luz, incluso en el silencio. Epílogo: el eco de la campana. Pasaron los días, y San Lucía comenzó a despertar de la pesadilla que había vivido. Las calles ya no estaban envueltas en niebla opresiva. El sol bañaba los tejados con una luz cálida que parecía prometer esperanza y renacimiento. Los aldeanos, aunque marcados por las experiencias vividas, caminaban con una nueva conciencia. Sabían que la justicia no era solo una palabra, sino un acto constante que requería atención, valor y fe. Isabella permanecía frente al campanario, observando la campana silenciosa que había guiado cada paso de su camino. Su mirada era profunda, cargada de respeto y gratitud. La campana no había hecho ruido, pero su eco había resonado en cada corazón justo, enseñando que el verdadero poder reside en la luz que cada uno elige mantener dentro de sí. Los pergaminos descansaban ahora sobre el altar, guardando secretos y verdades reveladas. Cada nombre, cada acto de justicia y cada traición superada permanecían registrados, como un recordatorio de que la vigilancia y la integridad eran eternas. Isabella comprendió que su labor no terminaba con la derrota de la oscuridad. La ciudad y su gente necesitarían guía constante, una mano firme y un corazón puro que recordara a todos que la justicia nunca duerme. En la plaza, algunos aldeanos se detenían a mirar el campanario, sintiendo, sin saber cómo, la presencia silenciosa de la campana. Era un recordatorio invisible de la protección, del equilibrio y de la luz que había triunfado. La ciudad había aprendido a escuchar sin oír, a sentir sin ver y a actuar con rectitud, aun cuando nadie los observaba. Isabella bajó lentamente del campanario, con pasos tranquilos pero decididos. Sabía que el eco de la campana continuaría resonando, no solo en la ciudad, sino en cada corazón dispuesto a escuchar su llamado. La luz y la sombra coexistirían siempre, pero mientras hubiera alguien dispuesto a elegir la justicia, San Lucía permanecería un lugar donde los justos encontraban su camino. Y así, en el silencio eterno de la campana, se cerró un capítulo, mientras otro comenzaba, uno donde la vigilancia, la sabiduría y la fe serían las verdaderas guardianas de la ciudad. La campana seguía muda, pero su mensaje nunca había sido más fuerte.